Profesorado de Psicología. Materia Psicología General 1. Curso primero A vespertino, año 2001. Portfolio. Unidad número 1. Introducción a la psicología. Introducción a la psicología. ¿Qué es la psicología? Definición. No existe definición de la psicología, es porque existen muchas disímiles definiciones. Objeto que estudia. Hay amplios y debates epistemológicos respecto al objeto que estudia. Método. Experimental. ¿Es una ciencia? Para que sea una ciencia, tiene que ser ajustable a los principios físicos y naturales. Cosmocéntrica. Desde los filósofos griegos, 500 años hasta la Edad Media. El hombre es entendido como la parte del cosmos, dotado de toda razón. Se quería establecer con la relación entre el alma y la materia. Platón afirmaba que las ideas son relevadas por la razón y la materia son relevadas por los sentidos. Decía que el hombre es pura sensibilidad, prisionero de su propio cuerpo en el mundo de sus apariencias. Aristóteles consideraba que la materia y el espíritu podían estar separadas. El hombre es sustancia completa entre el alma y el espíritu. Concepción cristiana teocéntrica. Periodo comprendido de la Edad Media, siglo V, hasta el siglo XV. Su inicio en el año 476. Se sitúa en la caída del Imperio Romano del Occidente y su final en 1492. Su fuente del conocimiento se sitúa en un Dios creador, la introspección, con la convicción de que en el fondo del alma se halla Dios. La perspectiva neoplatónica, persistencia del alma. San Agustín, todo lo creado es por Dios y solo se llega a él a través de la Iglesia. Escolástico, siglo XI y siglo XV, consolidación del pensamiento filosófico y teológico. Concepción moderna antropocéntrica. Iluminismo. Ahora el hombre es sujeto a todo conocimiento sustituyendo a Dios. El racionalismo, por Descartes, se accede a la verdadera a través del pensar, pienso y luego existo. Crea la sustancia extensa, físico a través del sentido, la sustancia pensante, el yo, la conciencia, que da acceso a la actividad pensante de introspección filosófica. El empirismo, de la que Hume y Bacon, el conocimiento está garantizado por la lógica inductiva, método experimental. Kant intentó lograr un compromiso entre el razonamiento y el empirismo, el conocimiento a través de las experiencias. Psicología funcional. El primer laboratorio de la psicología fue en el siglo XIX. Construcción de una psicología independiente. Se separa de la filosofía, el avance de la ciencia experimental, con la formulación de las leyes verdaderas y inmutables del positivismo. Wilhelm Wundt crea el primer laboratorio experimental de Leipzig, en Alemania, en 1879. Obtiene una psicología de las ciencias experimentales de introspección. Su objeto de estudio, las experiencias internas, métodos experimentales de introspección analítico, elementalista. Conductismo elementalista asociacionista. Wilhelm Wundt, 1879, Alemania, padre de la psicología. Comienza con el primer laboratorio experimental. Separa la psicología de la filosofía. Objeto de estudio, experiencias internas. Método, introspección. Uno de los grandes corrientes del siglo XX, la psicología estructuralista, de Jung
y el fundamentalismo de John Brede. Aunque sus estudios carecían de metodología y de investigación precisa y no tener el estudio cuidadosamente definitiva, ya que su método de estudio era el aprendizaje de fenómenos psicológicos mediante la introspección. Sistema psicológico contemporáneo a partir del comienzo del siglo XX. Psicoanálisis. Se distancia de la psicología clásica y se pone más atención a la vida psíquica inconsciente. Conductismo. Se rechaza el objeto del método de la psicología clásica. El objeto de estudio va a ser la conducta medio de observación directa. Teoría de la Gestalt. Ataca al elementalismo asociacionista de la psicología clásica. Sus creadores están en la teoría el todo es más que la suma de las partes. Repaso final. Surgimiento. La psicología funcional se separa de la filosofía, clima positivista, parámetros, cientificidad de las ciencias naturales, 1879, primer laboratorio de la psicología de Leipzig, Alemania, principales referentes Wundt, objeto, experiencias internas de la conciencia, método, introspección experimental, aportes de estudios, tiempos de transición. Actividad 1. Unidad 2. Conductismo. Principales exponentes de la escuela conductista de Leipzig, Alemania. Iván Pavlov, ruso, 1849. Condicionamiento clásico. Estudio del estímulo incondicionado y condicionado. Estudio experimental por observación. Wundt toma a Pavlov este concepto. John Watson, 1878-1952. Escuela conductista. Fijar una psicología científica, método experimental, observación directa, donde hay un cambio de conducta, hay aprendizaje. Skinner, Pensilvania, 1938. Condicionamiento operante. Refuerzo positivo es un estímulo que se incrementa por la frecuencia de la respuesta y que le sigue a un refuerzo negativo o incrementa una respuesta mediante un retiro o un estímulo desagradable. Estudios experimentales observables. Supuestos básicos. Un proceso de aprendizaje se puede estudiar cuando hay un estímulo o una respuesta precisa. Modelo de caja negra. Es todo lo que pasa por la mente. Solo vemos lo que entra en ella y no vemos lo que sale. Sabemos que hay un aprendizaje si hay un cambio de conducta. Toda la mente, tanto de humanos como de animales, nacen con una pizarra en blanco llamada tabula rasa, donde se van escribiendo paulatinamente con las experiencias y el aprendizaje. Los humanos estamos condicionados con un suceso de su entorno del neoconductismo de Carl Jung, 1884-1952. Los principales básicos del conductismo es un estudio de variables intermedias observables en el control de las conductas. Condicionamiento clásico. Experimento de Pavlov. Condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje asociativo por un estímulo incondicionado con un estímulo que lo condiciona y obtiene una respuesta condicionada. De su demostración fue hecha por un perro, donde hay una respuesta condicionada que aparece representarse solo un estímulo condicionado y habrá una respuesta condicionada que sería la saliva del perro. Por ejemplo, hay una campana, un estímulo condicionado, hay una saliva
por una respuesta condicionada y la comida, que es un estímulo incondicionado. Condicionamiento clásico. Watson hace un trabajo experimental con el pequeño Albert. Él nos dice que el cambio de conducta también se puede observar en los humanos, si este es condicionado con un estímulo. Este tendrá una respuesta condicionada. Cuando el bebé Albert le muestran un conejo, que es un estímulo incondicionado, el bebé no tiene respuesta. Ahora, si el bebé le muestran al conejo el estímulo incondicionado y una bocina, el estímulo condicionado, con el tiempo tendrá una respuesta condicionada, que sería el llanto. Y cada vez que le muestren un conejo o cualquier otro animal que se le asocie con el conejo, tendrá una respuesta condicionada. Actividad de condicionamiento clásico, fecha de 18/6/2021. Primera imagen. Bart pasa por el comedor y ve el pastelillo y tiene una respuesta incondicionada. Segunda imagen. La caja de electricidad es un estímulo incondicionado más un estímulo neutro, que es el pastelillo. Bart tiene una respuesta incondicionada de ansiedad. La tercera imagen. El estímulo neutro, que es el pastelillo, tiene una respuesta condicionada de ansiedad y de deseo. Extinción y modificación de conducta, aplicación en el aprendizaje. ¿Cómo extinguir la respuesta involuntaria que pueden llegar a extinguirse en repetir varias veces sin el elemento incondicionado? Recuperación espontánea puede dejar de tener miedo a algo, pero con el tiempo puede volver a tener miedo a eso. Generalmente el estímulo va a tener miedo a un conejo o a todo lo que se le tenga relación con el conejo. Discriminación del estímulo. Mostrar el conejo sin el estímulo incondicionado, el miedo. Ejemplo, si un perro nos muerde, voy a tener miedo al perro, pero no a todos los perros. Modificación de la respuesta condicionada. Inadecuadamente se presenta un estímulo incondicionado. Al ir al médico, esta respuesta disminuye. Contracondicionamiento. Cuando va el niño al médico, tiene una situación traumática. El médico le da un chupetín y ya no va a tener más miedo al médico. La práctica es importante. Cuando más se repite el aprendizaje, más se estimula. Cuando se hace la tarea, si hay una emoción negativa, gritos y retos, el niño no podrá retener el aprendizaje. Condicionamiento operante. La caja de Skinner. La caja de Skinner es un método experimental de observación. Le ponen una paloma en una caja y cuando picotea la paloma obtiene la comida. Skinner la llama refuerzo positivo. Un refuerzo puede incrementar la respuesta, uno positivo, y esa representación del estímulo agradable representa después de una respuesta. Ejemplo, porque un estudiante va a ir a la plaza. Por ejemplo, si un estudiante estudia, va a ir a la plaza. Y si un estudiante no estudia, no va a tener ni su play, ni va a ir a la plaza. O sea que si nosotros podemos dar una respuesta más un reforzador positivo y le aumentamos esa frecuencia, va a haber un cambio de conducta y de aprendizaje.
Condicionamiento operante de Skinner. Entonces, un refuerzo se incrementa la respuesta. El positivo, la representación, representa el estímulo de la respuesta. El negativo incrementa la respuesta mediante el estímulo desagradable. Y el castigo disminuye la respuesta. O sea que si nosotros castigamos a un niño para que aprenda, el niño no va a aprender. 3 condiciones para que el condicionamiento operante pueda actuar. El reforzador debe seguir la respuesta. El reforzador debe ofrecer de una manera inmediata. El reforzador debe ser congruente con la respuesta. Actividad de condicionamiento operante. Refuerzo positivo. Tendrá un plus del 20%. Refuerzo negativo. Tendrán que trabajar los sábados. Ejemplo, los operarios de una fábrica de galletitas llegan a hacer una producción estipulada de lunes a viernes. Tendrán un plus del 20% y no trabajarán los sábados. Diferencias. Sucede cuando se aparejan los estímulos incondicionado y estímulo condicionado. Sucede cuando una respuesta, condicionamiento operante, una respuesta va seguida de un estímulo reforzante. Naturaleza de una respuesta. Condicionamiento clásico involuntaria provoca por un estímulo. Naturaleza de una respuesta. Condicionamiento operante. Voluntario emitido por un organismo. Asociación que se requiere. Condicionamiento clásico. Estímulo condicionada, respuesta condicionada. Condicionamiento operante. Asociación que se requiere. Respuesta, refuerzo, estímulo, refuerzo, estímulo, refuerzo. Repaso final. Surgimiento. 1903, Estados Unidos. Psicología funcional intenta cumplir con los parámetros de los cientificidad. Principales referentes, Watson y Skinner. Objeto de estudio, conducta. Método, experimental, observación directa. Aporte de estudio, tipo de aprendizaje, condicionamiento. Unidad 3, Psicología gestal. Forma y configuración. Surge en los principales del siglo XX. Momento inicial llega a emerger con reacción al elementalismo de la escuela asociación de Boone. El segundo momento se dirige al conductismo. En la época de la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo, la teoría gestal es tan fuerte que emigra a Estados Unidos, donde reina el imperio del conductismo. Psicólogo de la gestal, los principales referentes, más Wertheimer, 1880-1943, psicólogo alemán, creador de la psicología de la gestal, estableció leyes y organizaciones conceptuales innatas. Westphal, 1887-1967, psicólogo alemán, presidente de la Asociación de Psicólogos Americano, APA, revista digital que hasta ahora se edita, Aprendizaje Insights, darse cuenta, por discernimiento basado por una base de estímulo. Kopfler, 1941, psicólogo alemán, fundador de la Escuela de Psicología Gestal, teoría de percepción y la forma. El todo es más que la suma de las partes. Objeto de estudio.
La totalidad de las presentes en la conciencia, visión molar de su objeto de estudio, en oposición a la perspectiva molecular elementalista asociacionista, estudia la conciencia de un modo muy diferente a la de Jung. Método fenomenológico es opuesto al positivismo, se aleja de los criterios científicos. Es un estudio de fenómenos tal como son experimentados y vividos y percibidos por el hombre. El fenómeno PIP es una actividad mental que copia y idéntica al mundo que percibimos. Es un proceso de organización psíquica, este proceso de extracción y selección de información revelante encargado de generar de claridad y lucidez. El fenómeno pi como hecho percibido no se explica por qué la asociación de hechos locales independientes, sino por la integración dinámica de estímulos locales bajo ciertas condiciones temporales y espaciales. Por ejemplo, nosotros vemos un cartel LED y lo vemos moverse, pero nunca se mueve. Un arbolito, vemos un arbolito de Navidad LED, vemos que se mueve, pero nunca se movió. Por ejemplo, el fenómeno PIP es una ilusión de naturaleza visual, hace que el observador perciba movimiento en un objeto estacionado. El todo es el punto de partida de las experiencias psicológicas y jamás el punto de llegada. Es la organización estructural global que determina el lugar o el elemento local que puede cobrar distancia y sentido según la totalidad a la que pertenezca. Por ejemplo, acá en esta filmina vemos muchas estructuras, que estas estructuras pertenecen a un solo elemento. Vemos redondeles, triángulos, y pertenecen a una bicicleta. Conclusión del fenómeno PHI. Enfoque estructuralista. Experiencias conscientes dinámicas anti-espiristas. Su esquema teórico se extiende a diversos aspectos cognitivos con el aprendizaje, el pensamiento, el razonamiento, la personalidad, los fenómenos grupales, etc. Intenta siempre detectar las formas y estructuras organizadas que están presentes en cualquier fenómeno psicológico. Leyes de la percepción. La percepción es un proceso de organización psíquica. Las experiencias que percibimos tienen relación con la totalidad que la componen a partir de las leyes y la composición de la estructura. Por ejemplo, nosotros vemos un elemento que compone un campo perceptual, pero que depende de una totalidad de algo, pero en cuanto a su forma, a sus partes, a sus contextos percibidos que nosotros percibimos, depende de un nuevo equilibrio, pero es una experiencia que nosotros percibimos, pero no determina el resultado de esa experiencia psicológica actual. O sea que esa experiencia percibida van a ser el producto del equilibrio logrado con la interacción de las fuerzas presentes del campo actual, o sea, la temporal y la espacial que presentan esa ley. Vamos a ver algunas leyes. La ley de la pregnancia o de la buena forma. Esta ley es la coordinación está coordinando la totalidad de los factores, dice la coexistencia en el campo de lo perceptivo, en el momento y la forma determinada, que nosotros estemos determinando, ¿no? Dice la ley de cierre, y se tiene la dinámica y la tendencia de percibir la forma en que nosotros estamos viendo, ¿no? Conceptuales incompletos.
esos datos incompletos que tenemos, ¿vale? Le vamos dando forma. La ley de la proximidad. Aquello que nosotros vemos que tenemos próximos a nuestro tiempo y espacio, y en el campo perceptual tendemos a agrupar significativamente para dar algo de forma al espacio. La ley de figura-fondo, bueno, siempre buscamos una forma a ese fondo y a esa figura. Siempre definimos una figura sobre ese fondo. La ley de semejanza, o sea, lo similar en el tamaño, en el color, en el peso, tienden a ser percibidos como el conjunto de la totalidad. Y la ley de la buena comunicación, se van juntando varios elementos, se entrecruzan en versiones de V's y se tocan en el mismo vértices, dan nuestra comunicación, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso. La Gestalt, surgimiento, Alemania, siglo XX, 1910, se caracteriza psicólogo Boom, principales referentes, Weber, Kofle, Confe, objeto, conciencia en su totalidad, método fenomenológico, aporte estudiados, percepción, moral, leyes en la percepción, aprendizaje del insight. Trabajo, unidad 5, psicoanálisis. Introducción al psicoanálisis. El psicoanálisis es un conjunto de teorías psicológicas que fueron el método de investigación de psicoterapeuta creado por Sigmund Freud. Sigmund Freud, 1939, a los 4 años se fue a Viena con su familia. En su adolescencia estudió biología, neurología. En 1985 viajó a París, se unió con Charlotte, con él estuvieron estudiando y bueno, estuvieron trabajando con la hipnosis y también estudiaron la histeria. Bueno, y ahí estudiando con él, trabajando con él, bueno, él empezó a trabajar con el inconsciente, o sea, se empezó a poder a tener interés en el inconsciente, porque un día haciendo una hipnosis le dijo a una mujer que cuando saliera agarrar el paraguas y se lo llevara. Bueno, cuando se despertó esa mujer, agarró el paraguas y se lo llevó. Bueno, psicoanálisis, objeto de estudio, el inconsciente, método de asociación libre. Consiste en ir analizando y expresando todas sus ideas y pensamientos y sensaciones y emociones, tal como se presenta, sin hacer ningún juicio ni selección. Sirve para lograr algunas ideas y recuerdos que resultan demasiado traumáticos para acceder a la conciencia. Pueden ser relevados indirectamente a través del lenguaje. Manifestaciones del inconsciente: acto fallido, olvido, lazos, sueños, chistes, síntomas. Acto fallido. Es un conflicto entre dos tendencias incompatibles que pueden ser orales, escritos, olvidos
o momentáneos. Por ejemplo, hay una mujer que le dice y lo confunde al hombre y lo confunde de nombre y le invita a tomar algo o al cine, ¿no? Y él le dice que no es esa persona. En la filmina vemos. Bueno, ahora seguimos con manifestaciones y sueños. Bueno, los sueños son fenómenos psíquicos que tienen no tienen sentido, dice Freud, ¿no? Pero sí son manifestaciones que él le puede decir que son eh, llamado, bueno, manifestaciones, bueno, manifestaciones latentes y, bueno, manifestaciones, bueno, latente y la otra, bueno, no me acuerdo. Llamadas, bueno, ya me va. Bueno, y el otro son síntomas. Bueno, los síntomas, si no tienen una razón orgánica que las pueda decir el médico, Freud dice que surgen de una motivación inconsciente, que son reprimida y que la conciencia lo hace para satisfacer indirectamente al inconsciente. Bueno, y después los chistes también son algo también que no son conscientes, son pulsiones, dice Freud, que salen de la nada, no son parte inconsciente. Por ejemplo, acá una mujer dice, por ejemplo, le dice doctor, dice, ¿dónde me puedo inyectar colágeno para rellenar el vacío existencial, no? Ahora ya me acordé. Bueno, Fer le dice a los sueños que lo que uno sueña se llama manifiesto y lo que quedó ahí lo que uno expresa en el sueño se llama manifiesto y lo que queda en el sueño se llama latente, ¿no? Bueno, eso es lo que queda oculto en el sueño. Ahora ya me acordé. Bueno, casi no veo, entonces por eso. Bueno, ahora vamos a la otra filmina. Y mecanismo de defensa. Freud dice que utiliza el término mecanismo de defensa en 1894 en el estudio de la neurosis y adapta este concepto de represión. Son rechazados intuitivos del yo contra las ideas de afectos dolorosos y tensión displacentera. Estos mecanismos son defensivos y pueden ser conscientes e inconscientes. Acá dice, bueno, que estos efectos, bueno, pueden ser conscientes y efectos pueden ser manifestaciones inconscientes y conscientes. Estos conflictos psíquicos pueden ser por la moral o pueden ser pulsiones. Bueno, sexualidad infantil. La sexualidad infantil, genitalidad. La sexualidad como búsqueda de placer. Existe la sexualidad infantil que es autoerótica a través de los erogenias por la parte de la piel, de la mucosa, cual son estímulos que producen el placer. Existen en las zonas predestinadas como la boca, genitales, pezones, bueno, pero cualquier parte del cuerpo, bueno, puede construir como tal, ¿no?
Bueno, según Freud dice que hay 5 fases que el niño tiene en el desarrollo sexual. Y vamos a ver, la primera fase es el chupeteo, que ya lo trae de bebé con el pecho de la madre. Y es cuando el bebé después se lleva todo a la boca, porque es su parte erógena, ¿no? Después está la segunda fase, que está vinculada con ir al baño, con la parte erógena, ¿no? Y después está con la tercera parte, está en la parte del Edipo, la parte donde se tocan, la parte donde se ven, se descubren. Después la cuarta parte está en la parte que ya no se quieren ver, ya cuando ya están yendo al jardín, al colegio, ya cuando ya se empiezan a descubrirse, a esconderse, a saber quién es mamá, quién es papá, qué es lo que tiene papá, qué es lo que tiene mamá, y se empiezan a esconder. Y la otra parte es la de la adolescencia, que es la fálica. No, la fálica es la fálica es la de la 3, la latencia es la 4 y la genélica es la 5, que es la parte de la adolescencia, que ya empiezan a tocarse, a tener contacto ya con otros adolescentes, a querer tener relaciones y todo eso. Bueno, primera tópica. En 1915, Freud propone la presencia de 3 instancias psíquicas para explicar cómo funciona esta psíquica humana. Hace un esquema, el esquema de Peine, y explica de primera forma porque el polo perceptivo, el aparato psíquico y el polo motor. Y para esta primera tópica tiene 3 instancias: el consciente, donde está la percepción y el pensamiento; el preconsciente, donde están los restos ménicos, la memoria; el inconsciente, donde están las pulsiones, los recuerdos reprimidos. Las 3 instancias de la primera tópica. El sistema consciente, la conciencia está en la asociación con la percepción, la fusión selectiva, está recibiendo y filtrando los estímulos que provienen del mundo exterior y del interior. El sistema preconsciente tiene libre paso a la conciencia y almacena información en la memoria, pero no le afecta a la personalidad del individuo. El preconsciente es lógico, es razonable y es capaz de pensar en el futuro inmediato para resolver algún problema. El sistema inconsciente es un sistema nato del ser humano y solo se puede acceder a él por la asociación libre. Hay 2 tipos de censura, en la que están el preconsciente, con fácil acceso a la conciencia, y las represiones conscientes, que es el inconsciente, que va a elaborar a través de los sueños, actos fallidos, pulsiones y chistes. Bueno, vamos a hacer un repasito de la primera tópica. El sistema consciente tiene sus represiones, sus conflictos, en donde los va a guardar, los va a reprimir, y esas represiones los puede sacar por sueños, actos fallidos, chistes y síntomas. Pero solamente pueden manifestarse a salir del inconsciente por la asociación libre. El preconsciente también va a estar ligado a este sistema, porque el preconsciente también va a guardar algunas cosas de estos conflictos, pero van a tener algunos accesos al consciente, porque van a hacer cosas que no van a hacer tanto daño, entonces van a salir al consciente. Esta primera tópica se escribió en 1900, 1920,
Y bueno, vamos a seguir la segunda tópica, freudiana. Se escribió en 1923. En su obra El yo y el ello, Freud expone su segunda hipótesis estructural acerca del aparato psíquico, en el cual presenta estas tres instancias: el yo, el superyo y el ello. Bueno, acá vemos una filmina donde vemos el yo, el superyo y el ello. Y bueno, hay tres cerebros que están cuestionándose en una clase. Dice que está por dar una clase un profesor. El yo dice, bueno, dice, es la última clase de la semana, un esfuercito más. El superyo dice, bueno, vamos, que nos tenemos que sacar un 10. Y el ello dice, no, vamos a hacer una excusa. Dice, vámonos, vamos a hacer algo que nos gusta. Bueno, y estas son cosas reales de nuestro mundo externo, ¿no? De nuestro mundo exterior. Es lo que estamos viviendo todos los días. Nuestra psiquis trabaja todos los días entre lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Bueno, en segunda tópica, el yo. Dice, el yo nos asocia con el sistema consciente, es una instancia que nos conecta con la realidad del mundo exterior, y el yo es mediador entre el ello y el superyo. El superyo dice que representa los pensamientos morales y éticos de nuestros padres, ¿no? La interacción de nuestras culturas, nuestra autoridad. Dice, las partes conscientes, dice, preconsciente e inconsciente, la autoobservación y la formación de nuestras ideas. Dice, y el ello. El ello dice que representa, dice, los impulsos, los deseos, dice, y las pulsiones, dice, inconsciente. Se guía, dice, por los principios y los placeres en busca de qué sé yo, de satisfacerte. Siempre intenta, dice, de, qué sé yo, de manifestar, de manifestar, dice, de manifestarse en la conciencia. O sea, que si nosotros deseamos algo, siempre es el ello el que está siempre diciendo, bueno, tenés que hacer esto y no lo que debes hacer. Siempre el ello el que manda más. Bueno, un esquema que siempre se usa, el dibujo del iceberg, que se utiliza para explicar las dos tópicas, ¿no? Del yo, del superyo. ¿Vieron? El yo es un poquito, y el preconsciente y el inconsciente es mucho más abajo. El yo, el superyo y el ello están mucho más abajo. La conciencia es solo un poco del iceberg. Bueno, vamos a hacer el repaso. El psicoanálisis dice surgimiento, fines del siglo XIX, 1994, 1895 en Viena. Principales referentes: Sigmund Freud, objeto inconsciente, método de asociación libre, aporte, bueno, represión, sueño, acto fallido, chiste y síntomas. Bueno, acá está la actividad. Muchas gracias.